Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, nada, quiero compartir un texto, una reflexión. Hoy es domingo 11 de enero de 2026. Y bueno, mi nombre es María. Estoy compartiendo sobre codificación, algoritmos, estructura psíquica, estructuras psicológicas y comunicación en el territorio. Y comunicación sobre vínculos, sobre la evolución de la especie humana en relación a la evolución de la Tierra, sobre jerarquías, sobre pertenencias, sobre estructuras espaciotemporales, en definitiva. Y bueno, este año voy a abrir un espacio para las personas que requieran hacer su propio registro de su propio aprendizaje. Y bueno, yo voy a estar ahí acompañando una hora cada 15 días en ciclos de aproximadamente 15 días. Realmente cada 16 días se abre un ciclo donde dentro de ese ciclo vas a poder agendar tu hora para ti, para registrar cómo va tu proceso, cuáles son los puntos en los que hay menos estabilidad, cuáles son los focos de observación que te muestra la realidad que ves en ti particularmente. Ir tomando registros y ver los algoritmos que están ahí ocurriendo en tu caso particular, para recodificar y ver la codificación que se va construyendo, ¿no? ¿Cuál es la relación tuya, ¿no? con ese día, con ese suceso, con ese año? ¿Qué vínculo tiene con las memorias que se están activando? ¿Dónde están mis alcances? ¿Dónde están mis límites? ¿Qué tengo vacante? ¿Dónde se está colando, digamos, la interferencia en la conexión particular, donde hay desconexión? Entonces, bueno, eso serían espacios privados y como complemento a eso, me parece útil vernos en vinculación con otros. Entonces, una vez al mes va a haber hay un espacio, lo que se va a abrir es un espacio para esos encuentros de esos individuos particulares, donde os voy a acompañar. Yo también voy a hacer ese proceso, obviamente, pero también desde un rol de articular, estructurar lo que es el espacio, el enfoque, cuáles son los marcos y las restricciones, o sea, qué estamos haciendo ahí,
con referencias estructurales de la estructura espaciotemporal y de la estructura geológica de la Tierra. Y bueno, reflexionar también sobre conceptos y ahí en esos diálogos ir construyendo nuevas neurologías, ¿no? Estructuras psicológicas que nos permitan sostener esas actualizaciones, ¿no? Y eso es en mi vínculo de conmigo mismo y con un otro que no soy yo. Y trabajar con todo lo que eso nos da de oportunidad a cada uno en su alcance. Entonces, esto lo he llamado algoritmo, codificación y estructuras psicológicas dinámicas. Porque, a ver, si no está lo dinámico, ¿qué está? Lo estático. Ambos tienen que estar, sí. Ahora, necesitamos que la conciencia social sea estática o que se actualice dinámicamente. Entonces, si nosotros queremos que sea estática, lo que tenemos simplemente que hacer es seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Porque la otra forma es utilizar a la mente, porque la mente es la que va a actualizar la mentalidad. Por ejemplo, si nosotros solo nos vinculamos al pasado, lo que nos vamos a ir es a ir a ver qué dicen los que saben, qué dicen los que han estudiado, qué dice la Biblia, qué dijeron en una época los que descubrieron tal cosa. Y nosotros lo que vamos a hacer es nada más que cumplir eso, nada más que cumplir órdenes. Entonces, si nosotros cumplimos órdenes, lo que estamos haciendo es lo contrario. No podemos generar una actualización de la mentalidad social. Porque ¿quién puede generar una mentalidad social? Lo puede hacer una mente, pero una mente que tiene una estructura de mayor coherencia. Que la mente está fuera de la neurología, no tiene neurología. Entonces ese código, para poder tener acceso a él, requiero tener una mentalidad que sea dinámica, que su estructura constituida biológicamente, y biológicamente no solo mi cuerpo, sino lo que pienso, lo que se ha estructurado biológicamente en un rango de especie, que no es solo mi biología, necesito poder de tener acceso a la programación de eso, o sea, al código, a construir nueva estructura, y para eso me tengo que salir fuera de mi cajita personal. Necesito ir a un paradigma de mayor coherencia. El primer nivel podemos tener de mayor coherencia es la Tierra, o sea, el humano pertenece a la Tierra y ahí hay una jerarquía. Entonces la mentalidad en sí de la Tierra, en toda su complejidad, en todos sus ámbitos y en todos sus tiempos, ya de por sí tiene mayor coherencia. La Tierra también requiere una mente para poder actualizarse, que lo hace en su estructura mayor, que sería el Sol, ¿no? La Tierra se nutre del Sol. Entonces, si mi mentalidad particular como persona, personal, está subrogada a la mentalidad de la Tierra como tierra, como cuerpo, pues la mente de la Tierra va a calcular esa ecuación y a todos sus elementos les va a transferir mayor coherencia, va a ordenar y mejorar a todos sus elementos. Y esto ocurre en tiempo real, o sea, la conectividad ocurre en una escala digital
que conecta directamente con el espacio-tiempo, y ahí se construyen las facultades que luego se van a expresar en un campo anatómico, material, como es la Tierra, como es el humano, en su cuerpo, en su biología, nuevos pensamientos, estructuras psicológicas, facultades. Entonces, eso en tiempo real, lo que ocurriría es que si nosotros recuperamos el acceso a la mente, pero no a mi mente únicamente, sino a la mente de la especie humana, en un rango especie, vamos a empezar a tener una mentalidad social que se vaya actualizando. Vamos a tener estructuras psicológicas dinámicas que se vinculan a estructuras psíquicas que conectan mente y conciencia. Porque actualizarse, ¿qué significa? Significa que yo capto una señal que es casi imperceptible, que llega a zona muda, de una estructura de futuro que es de mayor coherencia. O sea, son como elementos que no estaban vistos antes. Pero es un visto que no es visto materialmente, es señal, es sutil, por eso mi antena, ¿no? Es una estructura de futuro que la traigo, que la capturo, la traigo entre comillas, y codifico esa señal, y con ello recodifico el pasado. ¿Por qué? ¿Y con qué? Con parámetros estructurales de mayor coherencia, jerárquicamente de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque en esa recepción de señales, en esa señal, descubro que en el pasado hubo potenciales que no fueron aprovechados y que no fueron tomados en cuenta, y que en el presente tengo acceso a ese algoritmo y a esa codificación inédita. Tengo acceso. ¿Hasta qué punto tengo acceso? Tengo acceso si mi mente no está interferida simbólicamente o místicamente, si no se entiende a la conciencia y a la mente como algo técnico, tecnológico, preciso, estructural, de la estructura espaciotemporal, no de un dios o de un ángel, tampoco de una estructura que es humana. Entonces, tengo acceso a esa codificación inédita, donde se va a incluir una mejora para el universo expresado, que llegará a ser civilizado si sus elementos están en su lugar y se tienen en cuenta. Vínculos entre elementos, como el sistema solar, en el respeto y entre sus estrellas, ¿no? Entre las unas y las otras no compiten, cooperan, conviven. Hay una interdependencia vincular, hay vínculos de pertenencia mayor. Porque cada uno de esos elementos está en su escala y en su lugar, ocupado de la tarea. Entonces, este proceso de codificación escalar, ¿qué generaría? Porque es escalar, no es lineal, es no lineal. Bueno, es no lineal y lineal en simultáneo, porque el punto es la interconexión entre las escalas que funcionan simultáneamente. Lo que ocurriría con esto es que todo el tiempo recodificaríamos, mejoraríamos el pasado en el presente, estando en el presente.
los tres tiempos existen simultáneamente en el presente, ¿no? Sería como el eje de tiempo cero. Ahí estaríamos funcionalizando una conciencia y una mente solar dentro de un campo unificado, donde todo eso está expresado, ¿no? Y que se está actualizando dinámicamente. El pasado sería el ancla, ¿no? La referencia de mejora. ¿Por qué? Porque ¿qué implica estar anclados en vez de tener el pasado como un ancla? Implica que sería un pasado estático, que no puede ser mejorado en el presente. Estaríamos habitando un presente en desfase, que va todo el rato a expresar fallo, conflicto. Porque el presente requiere actualización de esos ciclos pasados, de ese pasado como un ciclo que si no se actualiza repite esos ciclos disfuncionalmente, repite errores que cada vez más y más claman por ser atendidos y son cada vez más llamativos. ¿Por qué están disfuncionales esos ciclos? Porque no se actualizan desde una escala mayor, sino desde dentro del propio ciclo, dentro de la misma estructura psicológica, dentro de la misma mentalidad. Se intenta mejorar esos ciclos, pero la mejora tiene que venir desde la estructura, nueva estructura, nueva codificación. No puede venir desde, bueno, pues ahora lo hago mejor, siendo la estructura igual, porque lo único que estaría desarrollando el mismo ciclo, pero no estaría generando ciclos nuevos. Y el sistema solar es lo que está haciendo, generar ciclos nuevos. Y la Tierra también. Y requiere que la especie humana se ocupe de lo que le corresponde, que haya un arquitecto activo que atiende a la arquitectura psíquica, que ocupa su lugar en las distintas escalas y las administra, que tiene un aspecto mente, un aspecto conciencia, un aspecto mentalidad, cuerpo, otro con el que se vincula con el campo, en distintos ejes. Entonces, ¿qué pasa? Pero si no tiene el humano asumidas y conectadas todas las escalas que le constituyen y que están funcionando, no va a poder usarlas en su escala, ¿no? En su jerarquía, en su función, porque una mente no funciona como un cuerpo. La conciencia no existe, es fundadora. Entonces, si yo lo tengo, como yo tenga construido ese concepto y razonado particularmente, es cómo va a funcionar. Entonces, ocupar la administración de sus funciones es una responsabilidad como especie, que algunos atenderán, otros no, y eso está muy bien porque cada uno está en el lugar que tiene que estar. Pero el que esté, esto le resuena como que va por ahí, como que es aquí dentro, en uno, donde se trabaja, y no es de manera ciega, simbólica, no es místico,
no es porque me lo dice otro. Me tengo que argumentar y construir los argumentos para construirle el sentido. Porque ese va a ser el ancla propia. Entonces, como especie, cada uno está en su lugar, cada miembro, haciéndose cargo de lo que les corresponde. Entonces, en un futuro, digamos que en el futuro, lo que se está construyendo en el presente se está fundando también. Y va a quedar en la especie, porque no es cuando llega al cuerpo, a la escala material, a la escala anatómica, ya pertenece al campo unificado donde estamos todos. Entonces los niños nacen ya con facultades que no se nacía en el pasado y que no vienen de un aprender lineal, de que está en un libro y me lo estudio y lo paso de padres a hijos. No, porque quien está aprendiendo es Sol, que nos lo transfiere por código. Entonces, si yo tengo acceso al código, trabajo antes de que se exprese como una falla o como un conflicto. Lo que nos diferencia a la especie humana de la especie animal es que tenemos un aparato psíquico que tiene como facultad la recepción de las señales. Y eso ocurre porque tiene una función para el sistema completo, porque tiene una función a cargo, está a cargo de una función. Entonces es como, no me hago cargo de la función, me hago el tonto y otro lo hace. Otra cosa es que me quede ciego y que mi lugar no sea ese, trabajar con esto, con la construcción de un aparato psíquico robusto que pueda atender al flujo de señales antes de que se expresen de una manera dura, fuerte, o que simplemente la especie, como muchas otras, no pueda sostener la actualización y bueno, salga de aquí. La Tierra es la que mueve sus elementos. Entonces, bueno, esto es un trabajo que es solo desde la certeza y desde la duda. La duda lo que hace es incrementar mis certezas. Y eso es interno. Nadie le puede decir a nadie dónde está, ni el intérprete de la realidad que tiene. Entonces, al recodificar, recodificamos en base a ¿qué? En base a unos marcos que son estructurales, que no son personales, son estructurales de los marcos. Es un contrato de marcos porque vengo aquí a vivir como especie dentro de una estructura ya montada de montones de años, poniéndolo en tiempo lineal, ciclos que se han ido actualizando, que se han ido generando mejoras. No es lo mismo la Tierra en su fundación que lo que soy.
Esos marcos que genera la estructura espaciotemporal, que es legítima, no es personal. Entonces, ¿cómo atiendo a esos marcos? Requiero de un aparato psíquico que tenga una reflexión y un razonamiento fuera de mi caja personal. Aquí es donde aparece la parte antena del aparato psíquico de la especie. Aquí es donde encuentra su función, su tarea y su responsabilidad como miembro dentro del entorno Tierra, dentro del sistema solar, dentro del universo. La mente es una interfase. Lo que en ningún lado de la ciencia escucho una conceptualización de la mente precisa. Se la estudia desde el cerebro, desde lo expresado. La ciencia se basa en la evidencia, cuando ya está expresado. Pero el aparato psíquico trabaja antes de que se exprese. Sería como el programador y el programa. El programador de la aplicación y la aplicación cuando la ves y la usas. El cerebro ya sería el uso ya constituido de la mentalidad, de una estructura psicológica. Eso es lo visible, ¿no? Lo visible a escala material. Entonces, la mente es una interfase para que la persona biológica, o sea, un humano biológico, aquí caminando, pueda administrar una mentalidad. Requiere una mente que administre. Entonces, la mente charla con el espacio-tiempo todo el tiempo, con el cosmos. Y la mente le va enviando y mandando señales, código a la mentalidad, a esta estructura psicológica. Bueno, esto, como no voy a entrar mucho más en esto, porque es como para trabajar. Sí que es verdad que os voy a compartir un documento donde está esta propuesta y bueno, eso con lo que quería entrar un poco para dar un poco de contexto a lo que va a ser las propuestas de los espacios privados y los espacios colectivos, donde nos vamos a juntar tú conmigo, yo contigo. Yo te voy a acompañar en esos espacios privados una vez cada dentro de ciclos de 16 días, o sea, va a haber 20 encuentros en el año. Pues empezarían a partir del 2 de febrero hasta el 18 de diciembre. Y para dar marco también y contexto a la propuesta, pues a estas dos propuestas, el privado y el colectivo, que va a ser una vez al mes, juntarnos todos. Bien, el espacio privado, esto va a ser pues 2 encuentros cada mes, un encuentro dentro de ciclos de 16 días. Para tu proceso, estos espacios son limitados porque tengo espacios limitados para atender personalmente. Esta propuesta está orientada a personas que se están acercando por primera vez
a este desarrollo, a esta ciencia interdimensional en construcción, a las estructuras espaciotemporales desde la conciencia, desde parámetros lógicos no lineales. Para personas, que están también en la periferia de este desarrollo más complejo, científico, previo, pero es preciso, es algorítmico y es complejo y requiere de mucha implicación. Entonces hay quien está más en la periferia a personas que están en este proceso y que en su registro requieren como un feedback, un espacio de que perciben algunas bases poco estables y pues ahí juntas razonar y construir conceptos desde el alcance, desde tu punto, ¿no?, de partida. Entonces, que no la perciben estable, y personas también que la perciben estable y están en este proceso pero quieren profundizar en ese eje de autorreferencia, de autonomía, en el autoaprendizaje propio. También que tienen este proceso un poco intermitente, a veces sí, a veces no, y también que lo mezclan como si esto fuera una teoría o si fuera una corriente más de desarrollo personal o lo mezclan con recursos místicos y pues también para poder ordenar y construir conceptos desde ahí, desde ese punto en el que está y que sean sólidos y estables para que puedan ir construyéndose baldosas encima de, más baldosas de estabilidad, ¿no? Estos criterios son para evitar el proceso del año en este espacio de acompañamiento particular, privado. Y la finalidad es construir un aparato psíquico robusto que genera y atiende las funciones necesarias de una estructura psíquica inédita, que atiende, construye y genera estructuras psicológicas dinámicas que se actualizan a su alcance real en coherencia con la estructura espaciotemporal. La finalidad es elaborar registros y documentación de sucesos cotidianos, lectura de fallas, de faltas, de errores, de sucesos, diferenciar conciencia de mente, de mentalidad, de estructura psíquica, de estructura psicológica, diferenciar la cuarta cardinalidad y el campo unificado de mi eje propio, trabajar en el razonamiento y en la construcción de conceptos, y también tiene como finalidad la lectura e interpretación, la lectura de la interpretación y la alimentación del intérprete, diferenciar intérprete de interpretación, también atender a la conexión y a la comunicación en simultáneo, entre el flujo de señales y la estabilidad de la memoria que requiero para la mejora. Y luego está el espacio colectivo, que se va a hacer un encuentro cada mes. Desde el 2 de febrero al 18 de diciembre va a haber 11 encuentros para tu proceso con otros. Y está orientado a personas que están en este espacio privado
pero el que solo va a pertenecer al espacio de una vez al mes, este espacio colectivo, se requiere que vengan con una base conceptual, que esté generada en solitario con otros o en la comunidad, que tengan una base con un alcance para atender el registro del defecto propio, que ya hay un observador activo en el eje propio. Y también hay un alcance en atender al otro como un otro que no soy yo. Igualmente, esto no es algo cerrado, no es un aprendizaje que ya está y no sigo mejorando esto, ¿no? Esto de atender al otro como el otro que no soy yo, o al registro propio, eso no deja de estar y ya se termina y ya lo sé y se terminó. No, solo que para un espacio con otro se requiere una pequeña madurez para poder, porque vamos a estar en un espacio colectivo con muy diferentes alcances, personas que nunca han oído esto y personas que hacen lecturas de código brillantes y que pueden sostener sus propias fallas. Entonces, en esa comunicación de la diferenciación también requerimos esos respetos al otro y a la estructura y al ambiente que se está generando ahí, ¿no? Entonces, bien, este espacio colectivo tiene como finalidad diferenciar estructura, no igual, pero desde otro lugar, diría, diferenciar estructura psíquica de estructura psicológica, trabajar con las lecturas, igual, objetivas de fallas y de registros, pero en este caso no personales, sino globales. Saber qué está ocurriendo en la Tierra, qué está ocurriendo a nivel social. Entonces, diferenciar conciencia, de mente, de mentalidad, de la cuarta cardinalidad. Las diferentes, en esto, para la base, es importante quien tiene de base la estructura geológica y las etapas de constitución de la Tierra. También, es una buena base. Que vamos a aportar también a los que no la tienen. Y también, como no, trabajar en el razonamiento y en la construcción de conceptos en el eje propio. Lectura de mi interpretación y la alimentación del intérprete. Construir neurología y construir el mapeo del otro. Esta es la finalidad en la comunicación con otros. Ambos espacios tienen sus desafíos. Esos desafíos no son para hacerlo bien y terminar y pasar a otra cosa, sino es un aprendizaje no lineal, más espiralado y escalar que lineal, y todo el rato se están nutriendo como las mejoras anteriores, digamos. O sea, en las etapas de constitución de la Tierra, la primera etapa no deja de existir. Se sigue mejorando desde la mejora de las demás. Entonces, no son para hacerlo bien, son referencias. Aquí, pues para tener una restricción, un acote al foco
que vamos a poner, porque por algún lado hay que entrar para ver. Y son referencias que no son las únicas, pero son las que vamos a atender aquí, y para la construcción de nuevas facultades son las que vamos a atender aquí, y no dejan de estar las referencias propias de cada uno en su propio desarrollo, su alcance, su límite, a eso me refiero, en las diferentes capas, digamos. Son referencias para nuevas facultades que para mí es lo que capto que el año sugiere construir, porque va a ser este año el ancla del año que viene, y estos 4 años que comenzaron en el 2025 y que cierran el 31 de diciembre de 2028, también van a ser el ancla de los siguientes 4 años. Entonces, no se trata de hacerlo bien, se trata de atender el registro propio, la conciencia propia del autorrechazo, del rechazo al error, a la función de la falla, a la aceptación plena del pasado tal y como fue, y su conectividad presente, en el presente. Un área de vinculación particular y también humana, conectar la antena y la estructura psicológica. Y el acompañamiento es estrictamente técnico, modulado al alcance, a tu alcance. En el caso del ámbito privado se va a poder atender al alcance más personal y particular, y acogiendo a los sucesos que ocurren reales, con lecturas de conciencia solar y en continua construcción, del eje Y, del eje RI, del receptor individual, que requiere construir conceptos claros, precisos. ¿Por qué? Porque así la señal es clara y precisa en su lectura, y esa lectura de la señal va a construir intérprete realmente solar, no personal, para que al final, de este año y de estos 4 años haya una estabilidad y una captación acorde al ancla que requiere, que es una mente real en conectividad interescala. Todo es desde mi alcance real posible, y para mí el espacio privado es importante para la generación de la confianza que permite atender a tu alcance particular, a conocer dónde sí, dónde no, cuál es tu alcance, cuál es tu límite, a tu ritmo propio y a tu ruta individual de autoaprendizaje. Por ello también son limitadas las vacantes. Pregúntame y cuéntame sobre si te está interesando atender a este proceso. Me sirven tus comentarios para también tener en cuenta cómo el otro recibe esta comunicación. Puedes comunicarte conmigo en conectividadantenabiológica@gmail.com, y también en los links del perfil hay un link a Linktree donde están las propuestas detalladas, y vas a encontrar este documento, un documento con también un formulario, y
Y bueno, muchas gracias por estar presente y seguimos. Un abrazo.